Bueno, pues en esta ocasión, desde el proyecto Repoblamos, hemos tratado de trabajar el concepto de identidad. Una identidad colectiva y, en general, el concepto de identidad es un concepto básico cuando hablamos de demografía y, en general, y sobre todo, específicamente, del fenómeno del despoblamiento. Para ello, lo que hemos tratado es de generar un documento en el que la sabiduría tradicional quede reflejada, tratando de contar la historia desde una perspectiva micro, desde una perspectiva muy de experiencias de la gente local y dando mucho protagonismo a lo que nosotros llamamos patrimonio cultural inmaterial. Documentamos muchas veces edificios, aperos de labranza u otras cosas que perduran en el tiempo, pero la sabiduría popular creemos que la mejor manera de documentarla y de narrarla es la expresión oral. Para ello se ha realizado un trabajo de documentación y de formación con los técnicos culturales del pueblo y con actores relevantes, en la cual nos han hecho caer y nos han hecho reflexionar sobre algunas de las temáticas más representativas de la vida tradicional de la gente autóctona de Hernán Pérez. Para mí lo más importante es que este proceso nace del propio pueblo y es el propio pueblo el que se narra a sí mismo, el que cuenta su historia, lo cual para generaciones futuras es un documento de muchísimo valor. En este contexto, la responsabilidad y la posibilidad de contar la propia historia recae sobre la propia población local, de tal manera que además nos facilita utilizar técnicas contemporáneas para realizar un formato audiovisual. El formato de archivo audiovisual es muy versátil porque es un archivo que perdura en el tiempo, es un archivo que se mantiene vivo porque puede ser reproducido, puede ser distribuido e incluso puede llegar a lugares donde archivos fotográficos o archivos escritos nunca podrían llegar, tanto en el espacio como en el tiempo, lo cual nos parecía una idea muy interesante que trabajar uniendo toda esa sabiduría tradicional con la mayor técnica posible y la mayor tecnología posible a nuestro alcance. La experiencia piloto, por tanto, está estructurada de tal manera que se respeten los tiempos de diálogo de la gente más mayor y también los propios palabras o los propios conceptos que ellos utilizaban, los cuales se van a perder o se han ido degenerando a lo largo del tiempo, y es muy importante desde nuestro punto de vista que queden documentados tal y como ellos los conocían. Incluso a algunos se da la situación que definen realidades que hoy en día no tenemos palabras para definirlas, puesto que no hace falta definir esas realidades. Lo que intentamos con esto, desde el equipo técnico, es tener un documento de archivo y posibilitar, sobre todo, ese apego que generaciones futuras puedan tener con su tierra, narrada, como hemos dicho anteriormente, desde su propia ciudadanía, desde la propia vecindad. Además de que obviamente es una experiencia súper nutritiva para todos los que trabajamos en ello, con lo que aprendemos y con los buenos ratos que pasamos. Vamos a hablar ahora con Félix Iglesias, un vecino de Hernán Pérez, gran conocedor de la vida de Tralgas, en una época, la estival, en la que se cosechaba, se sembraba y para obtener los productos que luego iban a usarse en el invierno. Bueno, Félix, entonces Tralgas tiene mucho que contar, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezabais a bajar? Por la sementera por el mes de junio, julio. Ah, yo pensé que era julio. antes. No, por el mes de junio. ¿Y hasta cuándo estabais? Hasta noviembre. ¿Hasta noviembre? Hasta los Santos. Ah, yo pensé, mira, estaba yo equivocada. Pensé que veníais en octubre o septiembre o octubre. En los Santos ya quedaba ya rematar las huertas, ya no había nada en las huertas. Pero, ¿y si necesitáis, por ejemplo, subir al pueblo a algo? Se subía a buscar las atadas, a buscar comestible, o lo bajaban para abajo, el pan. Eso, aceite. El pan lo llevabais, o sea, lo veníais a buscar al pueblo, allí no hacíais pan. Claro. Allí no se hacía pan. Allí pan no se hacía. ¿Pero bajabais para abajo con las gallinas y con todo eso? Sí, las gallinas. Y había que cogerlas y meterle el dedo en el culo para la que iba a poner para quedarla encerrada. Ah. Si no, te ponía por allí a campo y salían después, se engueraban y salían con las piaras para allí. ¿Y cómo bajabais todos los animales y todo? Esos animales se bajaban en las banastas, en las banastas grandes de castaño, se le ponían un esto por encima, unas aguaderas como... Y así se bajaba. ¿Y los cerdos también? Los cerdos se bajaban a talón, andando. ¿A talón? A talón, andando.
¿Y no se escapaban? ¿Qué va? Ellos iban, como ya he visto el comestible, le vayas tocando una calderilla con el pienso, ellos van a girar detrás de ti. Ah, vale, tú ibas con la calderilla Claro. del pienso y los cerdos iban detrás. Claro. ¿Y toda la gente que tenía cerdos bajaba los cerdos abajo? No, toda la gente no bajaban a las huertas, porque toda la gente no tenía el mismo comestible en las huertas. Nosotros coincidía que teníamos mucho comestible, mucha higuera, había de todo. O sea, en cada parcela. Y nosotros teníamos allí 6 o 8 higueras grandes. ¿Tú te acuerdas de la cantidad de tenaos que había? Tenaos, coño, tenaos ahí en las huertas o en todo. En las huertas no había muchos tenaos, ¿o sí? Había, sí, empezando por aquí, por Tralgas para abajo, había unos cuantos hasta abajo. Pero ¿y todas las huertas tenían pozo? Sí, la mayoría. Que no, el nombre suyo no era pozo, eran noras. Ah, noras. Noras. ¿Noras o norias? No, noras. La noria era una noria que la ponía... Era la rueda. Pero primeramente fue los zaques. Vale. Los zaques. La horca, la zangamurra y el varal. ¿Tú sabes más o menos cómo funcionaba el pozo? El pozo. A ver, por ejemplo, ¿el zaque qué era? El zaque era para sacar el agua. Tú estabas en el sacadero, tú tirabas del varal, de la zangamurra, que tenía un contrapeso atrás de unas piedras, que las habrás visto tú, para nivelar el peso con la calderilla del agua, para que te ayudara a subir el agua. ¿Y ese agua iba a parar? Ese agua iba al caño, iba repartida después a los sembrados. ¿Qué era lo que solíais sembrar allí? Allí se sembraban pimientos, tomates, cebollas y frejones. ¿Y maíz y eso? Maíz también, un poquito de maíz, pero no para sacar grano, para las caballerías. Para las caballerías. Y luego, por ejemplo, el ganado y todo eso, ¿qué lo dejaban? ¿Al aire libre? El ganado al aire libre. Sí, porque era verano, ¿no? Coño, claro. ¿Bajabais alguna cabrilla? Cabras no. No. Cabras. ¿Ovejas tampoco? Ni ovejas tampoco. Vale, eso se quedaba en la dehesa. Eso se quedaba para aquí. ¿Y si teníais cabras, cómo hacéis para darle de comer? Las cabras estaban aquí en el cabrial. En el común. Bueno, sí, que había... Es verdad, cuéntame eso del cabrial. El cabrial común, cada cual tenía sus cabras. Uno tenía 3, uno tenía 2, uno 1, otro 5, otro 6, y así. Había una persona que se encargaba. Y una persona que se encargaba de sacarlas, como los cochinos igual. También. Los porqueros. ¿Los cochinos también salían al campo? Los cochinos también salían al campo. ¿Eran los cochinos, las cabras? Las cabras y las vacas también. Las vacas. Y las vacas. Las sacaba por la mañana y luego por la tarde. Claro. La oveja tenía cada cual la suya, pero las cabras era común. El cabrial común era de entre todo el pueblo. Por eso se decía el común. Pero las tendría que llevar a algún sitio en concreto. Se llevaban ahí, entonces paraban en el pueblo. Había sitios destinados para las cabras. Luego las cabras, cada una iba a su... Cada una se iba a su corral. Llegaban al pueblo y cada una tiraba a su corral. Pero luego, cuando estabais en Tralgas, ¿dónde vivíais? Primeramente en un chozo. ¿El chozo como hecho? El chozo era un chozo redondo, con pico así. Tenía una puertecita a esta altura. Y a un lado estaba la cama. ¿Pero se hacía con escobas? Sí, de escobas, y palos y escobas. ¿Y si llovía? No se calaba, porque la escoba siempre escurre. ¿No se calaba nada? No se calaba. Y luego a la otra parte se quedaban las gallinas. Y en el centro se hacía un socavón así, hondo, para hacer la lumbre y para cocer las comidas. En el mismo chozo. ¿Dentro del chozo? Dentro del chozo. ¿Y las gallinas también estaban dentro del chozo? Las gallinas de noche en el chozo también. Vamos, que estabais bien acompañados por la noche. Allí. ¿Y los cerdos? Los cerdos estaban a otro lado en un esto que se le hacía de pared, de piedra. Se metían allí, hasta se traían gordos de para allí. Claro, eso digo yo, y luego para subirlos para arriba, porque cuando se pues bajaban más subían tranquilamente. ¿Otra vez con el cubo? Otra vez subían solos para arriba. ¿Y si el ganado después que va a un sitio, después el que se instala en un sitio, después cuando es la hora cuando llega ya la época suya ya de retirar, ellos mismos se vienen a... Sí, que ellos saben. Solo. Claro, eso es como las vacas cuando salen al coto. Mucho tiempo antes empiezan a ganar en los corrales, porque sienten ya la hora de salir. Salían. Y luego, por ejemplo, con todo, porque luego ya con tanto tomate y todo eso, ¿qué hacéis? Esos tomates, pues lo que no se subía para arriba, para durante invierno,
se le echaba a los cochinos todo claro, eso. por eso. Todos esos desperdicios iban a los cochinos. Eso, porque- Los higos y los tomates, todos los desperdicios. Entonces allí la en huerta. verano era como si fuera otro pueblo. Como si Calabazas, sandías, melones, se le echaba todo. la gente allí en Tralgas sería como si estuviera como otro Entonces pueblo. aquello parecía una feria. Eso te digo yo. Oías a toda la gente por las noches con las gallinas, crac, 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 porque le acostumbraba a la gente, cuando ya estaban metidas, meter el dedo en el culo, para tenerlas concentradas, si no ponían para afuera, Claro, porque a ver dónde y vas se a... engueraban, y- los engueraban claro, para ahí, para y esto. como si no localizaba los Sí. huevos, claro. Claro, ¿Y para regar y eso no usabas el agua del río? para ¿O- regar, últimamente me tocó hacer a mí una zanja del río al pozo. Pero para traer el agua del río al pozo. Porque el Sí, pozo que se le estaba hacía seco, como una represa en el río para llenar el pozo. para que Pero se, no, para que pero se- ¿no usabais el pozo entonces, el agua del pozo? Teníamos dos pozos, Ah. uno para beber y otro para regar. Ah, vale. Y desde beber también se sacaba agua para... La sobrante se sacaba para regar también. ¿Y qué comíais? ¿Qué comíais? Pues mira, pues se comía las sopitas por las mañanas, después a mediodía un caldito de patata, ¿eh? O unos frijoles tiernos. ¿Y en de fin. carne y eso? Carne poca. Carne ¿Y los poca. huevos de las gallinas? Y los huevos, Pues si no. Sí. Escucha, ¿y esto de qué era? eso es de barro. Ya lo sé que es de barro, Claro, pero ¿para qué era? Albedriado. Eso para las sopitas. ¿Al qué? Para echar la comida ahí. Albedriao. Sí, esto es albedriado. ¿Y por qué lo llamas albedriao? Porque tiene un barnil, ese barnil que tiene, ese Sí, brillo, sí. Aquí se hacían las sopas de tomate. ahí se hacían en la sartén. Ah, vale, vale. Y después aquí se echaban las sopitas y se echaba el caldo y se calaban. Ya, y aquí, de aquí comía todo Y el de ahí mundo. comíamos. Sí. Mi abuela comía una barreña de esa y yo me comía Esto otra. tiene más de 100 Y estábamos debajo de una higuera y nada más hacíamos que hacer así, cogíamos los higos para comer la sopa. Ah, claro, porque la sopa de tomate se De come, sentados se comen comíamos, con higos. de sentados comíamos los higos en la higuera. Porque esto tiene más de 150 años. Por lo menos. Si era de tu abuela, No, esas cazuelas no tienen tantos años. ¿no? No. Tendrán a lo mejor... Estaba en... Esa cazuela puede tener 100 años. Bueno, 100 años, pues ahí andará. 100 años. Y eso se le echaba. ¿esto es clavera? Eso es clavera, sí. Ah, caldo de patatas. Clavera. Pero vamos, tampoco teníais mucha variedad de comida vosotros. Claro, entonces, frijoles tiernos. Luego también, de verano, cuando ya las aguas iban mermando en los ríos, y se creaban unas plantas que se llamaban guardalobos. Ah, Y esas, cuando echan los botones y las flores, y ya que se secaban, se cogían y se machaban. Y eso que se machaba se mezclaba con polvo, que el polvo está caliente de verano, ¿no? El polvo, la tierra. pueblo de la tierra de... El polvo de la tierra. Se mezclaba con eso y después de siesta cogías un cubo, lo echabas en un charco, ¿eh? Y los peces en dos patas cuantos olían aquello, salían. Y los cazaban. Y cascaban. Ah, Y fíjate. cogíamos media cadrillita de estas del agua de peces. Fíjate. Y pues se cogían, como eran pecitos, eran así, unos picones así, otros así, esos así, nada más con un estripón que se le diera. Después se lavaban bien lavados, se le echaba un poquito de sal, se mezclaban bien a la sartén. Qué ricos. Que digo, Félix, que aquello era como si fuera otro pueblo, Hombre, claro, de verano sí. pero casi todo el mundo... Se oía la gente, los cochinos gruñir de unos sitios a otros, la gente hablar, porque de noche el eco alarga mucho. Pero que me decías que aquello que quitó mucha hambre. Aquello sí. Las huertas. Sí. Porque luego, ¿qué hacéis con todo? ¿Lo embotabais? No, entonces se colgaban los tomates, esos Ah, que vale, había, sí, que tomates de esos de telaraña. Sí, los de cuelga. Esos de cuelga se colgaban, se preparaban unos colgaderos en las casas. Claro, del dedo. porque de aquella no había botes de cristal como Y el ahora. pimiento también se secaba. Se secaban y Sí, luego se usaban. Se sí. usaban. ¿Y los melones? ¿Cómo los colgabais? Los melones siempre se hacían de esto del río, de esta juncia del río, se hacían las casas. Las casas. Y se colgaban, se hacían las casas, Sí, como una red. se colgaban como una red. Los melones duraban... También duraban hasta para allá adelante. Hasta para allá. Sí, nosotros los hemos tenido que han durado hasta para Nochebuena, los melones. Pues luego para subir para arriba con todo ese cargamento, Con una mula y un serón. En una mula se montaba mi padre y mi madre y el serón con cubos llenos de tomate y pimiento. Y encima venían los huevos de las gallinas. ah, claro.
los que no se vendían, porque entonces venían de Montehermoso unas hueveras, unas mujeres recogiendo por las huertas los huevos, y traían los dineros en las pastillas de la saya, traían las perritas para pagar los huevos a las de las huertas. De Montehermoso venían. Si de Montehermoso había mucha gente para aquí abajo, para los ríos. ¿Y se ponía alguien enfermo? Sí, pues se ponía enfermo la gente, pues se subía para arriba. Se subían para arriba, ¿no? Claro. Allí cuando se venía, por ejemplo, una vez a la semana al pueblo, se cogía lo más básico, azúcar, porque allí no tenía... Mi abuela se iba para allí, se tiraba toda la temporada allí. ¿En el pueblo? No, allí abajo. Por eso sí, en Y Tragas. nosotros nos tirábamos para allí los 15 días y el mes también. ¿Por la noche estaríais de serano? Nos íbamos de serano allí donde tío Basilio el manco. Le llamaban manco porque sería manco. No, es que cogiendo peces con un cartucho, pues se quedó la mecha un poquito corta y explotó. Y le cegó una mano así y los dedos de la otra así. Eso, y tuerto. cogiendo los peces que decía Porque le explotó la mecha, le explotó el cartucho. Madre mía, pues le salieron caros los ¡Coño! Pero se defendía para todo, para labrar y para todo. Los cabrestos los cogía por aquí, por el codo. Tiraba así. Y los cigarros, ponía el papel aquí, ponía el papel como tal aquí, doblaba así la mano, y echaba el tabaco, y le daba media vuelta, pues cogía, le daba así un lambetón a la gomilla del papel, ya a chupar. Y otra vez fumaba en pipa, en cachimba de nogal. El nogal es hueco, la madera de nogal es hueca, las ramas, y hacía las cachimbas de nogal. Las mujeres también llevarían para allí los ganchillos y... Entonces de ganchillo y de esas cosas. Sí, hombre, algo llevaban. Si no, a ver qué se iban a dedicar, toda la santa pues a darle al pico. A regar, no, hombre, cada cual estaba en su finca. Sí, pero a ver, ¿no os juntabais luego por la noche un por rato la noche sí, para pues a pasar el serano. Claro, por eso. Claro. En la época de la... Con un farol. El rato, eso, con un farol. Con el farolillo íbamos, de una huerta a la otra. Pero teníais puerta. Tenían algunos tenados que luego sí que he visto yo, tenían su puertita y todo. Nosotros ya la caseta ya teníamos su puerta con su llave. Sí, teníais allí el catre. Y lo que costaba era hacer una casetita. Ya, y mira había que entramparse para hacer una puerta, para hacer la puerta de madera, había casi entramparse al carpintero. Te veías moradito. Ya ves. Y había que ir a buscar las tejas a los tejares para Santibáñez. Sí, donde los... Para Santibáñez que había uno. Sí, a buscar las tejas. Claro, ahí en el... Claro. Y la ripia, pues, mal. Las ripias eran las la ripia eran los cabrios, las vigas y los cabrios y las tablas. Y era época de contrabando, ¿eh? Coño, claro que sí, los portugueses sí. ¿Qué era café? Pues, sobre todo café. Se llevaban 20 o 20 y tantos kilos a las costillas. Así, atrás de la espalda, un macutú, hecho con un saco. Pasaban por... allí por la puerta nuestra de la caseta, Eso. y la nuestra caseta abierta. Eso es. Mi abuela nunca cerró la caseta. Nosotros en la caseta y la puerta siempre abierta. Y la calderilla en el pozo, para si pasaba, para que bebieran, para que sacaran agua y bebieran. No había escuchado yo una anécdota de que habían dejado allí una vez un paquete de café porque ella le había dejado allí algo de comer o algo. No. Lo que pasa es que mi abuela pues no pasaba escasez de hilo, de muchas cosas de esas, de coser, le daban. Entonces se transportaba todo, carretis de hilo. ¿Eso también era de contrabando? No. Eso ya no, el contrabando más fuerte era el café. El café. El café. No, café no solían porque el café era caro. El café se hacía de cebá, tostá. Cebá tostá. Ya ves. De cebá tostá. Había después con una botella había que moler la cebá. Como el café también, con una botella. Sí, pero el ¿Tú no has molido nunca el café con una botella en un piso así fino? Pero el café que traían los contrabandistas era café. Aquel era café cubano. Café cubano, claro. Pues Por eso cubano. valía tanto. Hombre. Que luego estaba la chicoria. Luego estaba la chicoria, que era el tío Corato, un tío Corato pintado allí, Sí, el de la chicoria. Le decía a mi tío Kiko, dice, coño, este tío, el café que ha vendido no ha comprado, no ha encontrado, y va a ponerse. Tío Corato. Café chicoria. Aquí venía molido. Eran unos paquetinos así, unos paquetinos. Y el grano era el mejor, el cubano. ¿Por qué te crees tú, Félix, que toda la gente recordará con tanto cariño en la época de Tralgas? Porque se pasaron muchos ratos buenos y muchos ratos malos. Y mira cómo están ahora. Y mira cómo están. Es que ahora tienes que ir a las huertas y no hay para comer. Por eso digo yo. Porque antes nosotros teníamos allí, mira, teníamos en las huertas, teníamos de todo. Había higuera, había perales, había nogales. Nosotros, en nuestra casa, había un saco de higos pasos con una harina encima de los baúles y otro de nueces. Cuando se apetecía, cogían nueces.
Cuando no, higos pasos. Ya. Cuando no, ibas a la tinada y cogías un puñado de aceitunas de verano y una corteza de pan y a correr. ¿Y tú qué crees que es mejor, la vida de antes o la vida de ahora? Y así acabamos la conversación. Hombre, pues yo creo que antes había más miseria que ahora, pero ahora yo creo que estamos un poquito desfasados. Un poco desfasados. La gente era como más familiar. La gente era más unida. Pero todo basaba en las televisiones. Antes no había televisión. Claro. Nosotros mismos íbamos a casa de las tías, o ellos iban a nuestra casa Y ahora a ya. pasar el rato del serano. Ahora ya no. Ahora ya no. Nosotros íbamos a la casa de mi tía Ricarda, la madre de Felipa y de Clara. Allí nada más la parcela del Mor, que vivían allí, por las noches. Se le morían muchos borregos, pero todos se lo comían. Entonces a los pastores se moría una res y nada más les daban que las asaduras y la cabeza. Los demás se los trincaban ellos, lo hacían tasajo y lo secaban y se lo comían Sí, ellos. es verdad. Y a los pastores les daban nada más que eso. Y una jatá que era medio cantarino de aceite y media fanega de harina o de trigo. Esa era la jatá, esa no les faltaba todos los meses. Y una manta blanca. Para que se pudieran... Para que se arroparan. Todos los años le daban una manta. Y los pastores entonces vivían bien, porque esa jatá no les faltaba. Pues mira, todos los meses. hoy en día los pastores... Hoy ya no hay pastor, ya se guarda el ganado solo. Pero antes había que ir al campo con ellos.